Ribeye. Si hay un corte que explica por sí solo por qué la grasa importa tanto, es este. Sale de una zona donde el músculo trabaja menos y por eso la carne ya parte con ventaja en ternura. Pero lo que realmente lo convierte en un rey del asador es el marmoleado. Esa grasa infiltrada no está ahí solo para verse bien. Es la que se derrite durante la cocción, la que lubrica cada fibra y la que convierte un bocado en una sensación más amplia, más jugosa y más profunda. El ribeye no necesita ser el más magro ni el más fino. Su grandeza está en que reúne sabor y ternura en el mismo golpe. New York. Aquí la lógica cambia. El New York Strip también es un gran filete, pero se mueve en un registro distinto. Tiene menos grasa interna que el ribeye y una estructura más firme, más compacta, más recta al morder. Por eso ofrece una sensación más definida de carne, menos voluptuosa pero más precisa. Donde el ribeye parece expandirse, el strip parece concentrarse. Mantiene jugosidad, pero su carácter está en la mordida, en esa textura más ordenada que hace que cada corte se sienta limpio. No intenta competir con el ribeye haciendo lo mismo. Su virtud está en mostrar otra clase de equilibrio. Si la comida dejó de sorprenderte, quizá aquí vuelvas a sentir algo de verdad. Filet mignon. Este es el corte que casi todo el mundo asocia con la ternura, y con razón. Procede de una zona que apenas trabaja, así que las fibras son finas, suaves y delicadas. El cuchillo entra con facilidad y la boca encuentra muy poca resistencia. Pero precisamente ahí aparece su paradoja. El filet mignon es extremadamente tierno, sí, aunque no siempre es el más intenso en sabor. Tiene menos grasa y menos trabajo muscular que otros cortes, así que su encanto está más en la textura que en la potencia. Es un filete elegante, sutil, casi silencioso, y por eso depende tanto de una cocción precisa. Si se pasa, pierde muy rápido lo que lo hace especial: T-bone. Este corte parece una clase de anatomía servida en un plato. De un lado del hueso está el lomo, del otro, una porción de solomillo. Y en medio, esa T tan reconocible que no solo divide, también explica. Comer un T-bone es probar dos experiencias distintas a la vez. Por un lado, la firmeza sabrosa del lomo, por otro, la suavidad delicada del solomillo. El hueso además influye en la cocción y en la forma en que el calor se reparte cerca de él. No es solo un detalle visual, forma parte del comportamiento de la pieza. Mas el T-bone importa porque convierte una sola pieza en un contraste muy claro. Porterhouse. A simple vista puede parecer casi lo mismo que un T-bone, pero el detalle cambia bastante la experiencia. Ambos comparten hueso y comparten esa doble naturaleza entre lomo y solomillo, pero el Porterhouse lleva una porción mayor de filet. Y eso altera el equilibrio del corte. Hay más de esa ternura casi mantequillosa del solomillo, sin perder el carácter firme y sabroso del lomo. En cierto modo, es una versión más generosa del mismo concepto. Donde el T-bone muestra el contraste, el Porterhouse lo amplifica. No es solo más grande, es más rotundo en cómo reparte sus dos personalidades. Solomillo con lomo alto. Aquí se juntan dos mundos que suelen explicarse por separado. Por un lado aparece la delicadeza extrema del solomillo. Por otro, la presencia más marcada del lomo alto, con más estructura, más mordida y normalmente más sabor directo a carne. Lo interesante de este corte es que permite notar cómo dos músculos cercanos pueden sentirse completamente distintos en boca. Uno cede casi sin esfuerzo. El otro resiste un poco más y devuelve una sensación más firme. Juntos, convierten la carne en comparación pura. Ya no se trata solo de si algo está tierno o jugoso. Se trata de notar cómo la ubicación del músculo cambia la experiencia. Filete de paleta. Aquí salimos de los cortes clásicos de lujo y entramos en una zona mucho más interesante de lo que muchos creen. La paleta trabaja más, así que tiene más tejido conectivo y una estructura más compleja. Pero eso no significa que no pueda dar grandes filetes, significa que hay que entenderla. De esta zona salen piezas como el flat iron, que puede resultar sorprendentemente tierno cuando se separa bien del nervio central. Este tipo de corte demuestra algo importante. Un músculo más trabajado no es necesariamente peor.
A veces solo exige más precisión y a cambio ofrece un sabor más profundo, más serio, más claramente carnívoro. Falda. La falda es la prueba de que la fibra puede importar tanto como la grasa. Tiene fibras largas, visibles, muy marcadas, y eso significa dos cosas: mucho sabor y una textura que no perdona el descuido. No se come igual que un ribeye, ni responde igual al cuchillo. Aquí es clave cortar contra la fibra para acortar cada hebra muscular y hacer que la carne resulte mucho más amable. Cuando eso se respeta, la falda cambia por completo. Lo que podría sentirse duro se vuelve jugoso, lógico y lleno de carácter. Es un corte que enseña que la ternura no siempre vive solo en el músculo. A veces también vive en la forma de cortarlo. Entraña fina. Este corte tiene una intensidad concentrada, casi como si todo el sabor a carne estuviera apretado dentro de una pieza estrecha y fibrosa. Procede de la zona abdominal y suele ser delgada, con estructura muy marcada y un perfil potente. Responde muy bien al fuego intenso porque desarrolla una superficie poderosa y un interior todavía jugoso si no se sobrecocina. Pero vuelve a aparecer la misma lección. La fibra manda. El corte final importa muchísimo. Aquí la dirección del músculo no es un detalle técnico, es la diferencia entre disfrutarla o pelearse con ella. A veces no te falta contenido, te falta algo que vuelva a despertar tu curiosidad. Entraña. Aunque se parece a la entraña fina, suele dar una sensación más ancha, más contundente y más rica en grasa exterior o membranas. Tiene una personalidad fuerte, intensa, a veces casi mineral, que muchos buscan precisamente por eso. Es un corte que demuestra que el sabor no siempre vive donde la carne es más tierna. Muchas veces vive donde el músculo trabaja, donde hay fibra, donde el fuego deja una huella más clara. Bien preparada, la entraña ofrece una jugosidad enorme y una identidad inmediata. No es un filete pulido, es un filete memorable, ojo de aguja. Muchas veces se le trata como un pariente menos famoso de cortes más nobles, pero tiene mucho que decir. Sale de una zona cercana al inicio del lomo alto, en la transición entre el hombro y las costillas, y por eso comparte ciertos rasgos con el ribeye, sobre todo algo de marmoleado y bastante sabor. Pero no tiene la misma finura. Su estructura suele ser más irregular, con más trabajo y más nervio. Y justamente ahí está lo interesante. El ojo de aguja deja ver cómo unos pocos centímetros de diferencia dentro del animal pueden cambiar por completo la experiencia de un filete. La carne no funciona por prestigio, funciona por anatomía. Tomahawk. A primera vista parece puro espectáculo, y en parte lo es. Ese hueso largo y limpio convierte al tomahawk en una de las imágenes más llamativas del mundo del asado. Pero debajo del impacto visual hay, esencialmente, un ribeye con hueso largo. Eso significa que sus verdaderas virtudes siguen estando en el marmoleado, en la jugosidad y en la riqueza del músculo principal. El hueso influye en la presentación y puede alterar un poco la cocción cerca de él, pero el corazón del corte sigue siendo el mismo. Lo interesante del tomahawk es cómo la carnicería también construye símbolos. Un mismo músculo puede sentirse distinto según cómo se presente. Punta de tri-tip. Este corte tiene una forma triangular muy característica y una personalidad que mezcla jugosidad, sabor marcado y una fibra más evidente que la de los filetes clásicos. Procede de la parte baja de la cadera y tiene muchos seguidores porque logra una muy buena relación entre superficie tostada e interior jugoso. Pero también exige atención. La dirección de la fibra puede cambiar dentro de la misma pieza, y eso hace que el corte final sea decisivo. En el tri-tip, saber por dónde cortar no es un detalle menor. Es lo que separa una textura agradable de otra mucho más dura. Otra vez, la carne recompensa a quien la entiende. Bavette. La bavette enamora a quienes prefieren personalidad antes que prestigio. Tiene fibras largas, un sabor profundo y una respuesta excelente al calor fuerte. No es un filete aristocrático ni delicado. Es un corte expresivo, directo, intensamente carnívoro. Procede también de una zona abdominal y comparte con otros cortes de ese grupo una mordida clara y una gran capacidad de desarrollar sabor en la superficie. Por eso pide dos cosas: fuego alto
y corte cuidadoso. Cuando ambas se respetan, la Babette ofrece una combinación magnífica de jugosidad y carácter. No intenta parecer refinada, intenta ser sabrosa. Cadera. Aquí aparece un lenguaje más sobrio. La cadera suele ofrecer cortes más magros, va más limpios y con menos grasa que los grandes protagonistas del asador, pero eso no la vuelve menos interesante. Significa que depende más de una cocción precisa y de un corte correcto para lucirse. Su músculo ha trabajado más, así que la textura es más firme y el sabor más recto, más claro. La cadera demuestra que la carne no necesita un exceso de grasa para tener valor. Puede ser más contenida, más seca si se trata mal, sí, pero también muy satisfactoria cuando se entiende lo que ofrece. No todos los cortes están hechos para dar la misma experiencia. Picaña. Y aquí aparece uno de los grandes ídolos del asado. La picaña combina un músculo relativamente tierno con una gruesa capa de grasa exterior que cambia por completo el resultado. Esa cobertura no es decorativa. Durante la cocción protege, lubrica y aporta una profundidad enorme al conjunto. La picaña no suele tener el marmoleado interno de un ribeye, pero compensa con una grasa externa que transforma la pieza desde fuera hacia adentro. Además, su forma hace que cada loncha pueda ofrecer una relación muy placentera entre carne y grasa. Es un corte que deja clarísimo que la grasa no necesita estar infiltrada para marcar una experiencia.